Eh, la clase, básicamente, vamos a hacer, como tuvimos problemas con los horarios, vieron que hubo como un día que no hubo clase, no sé. Eh, Mañana tienen oftalmología en pequeño. Y nosotros al final tenemos poquito tiempo, así que la vamos a reducir en las dos cosas más comunes que es el veterinario de práctica común de equino, no el cirujano, y que son quirúrgicas, que son las castraciones, ¿cierto? O los CASLIC, que es la cirugía cuando hay neumovagina, ¿cierto? Que es una vulvoplastía, ¿ya? Entonces, eso es lo que más común se hace, sutura de herida y esas cosas no vamos a ver, porque los principios son lo mismo, ya que en pequeños animales, pero estas, claro, la castración o la orquiectomía o el CASLIC o vulvoplastía tienen consideraciones especiales por el tamaño del caballo, el tamaño de las estructuras vasculares, etcétera. ¿Qué es lo general? No sé cómo sería, pero supongo que tengo. Eh, a ver, ahí dice claramente, uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes que se hacen, ya ustedes obviamente saben que los potros en términos de manejo son súper complicados, por lo tanto es muy común que la gente quiere que sean caballos, ya, en vez de potros, que los castren. Esto se asocia con una reducción de la agresividad, etcétera. Y es verdad, el caballo se caracteriza por ser mucho más tranquilo porque borra todo el efecto de la testosterona, ¿ya? Eh, Pregunta típica que se hace en el campo asociado a esto o en otras disciplinas es ¿cuál es la edad indicada para hacer una castración? ¿Ya? Normalmente uno trabaja en animales mayores de un año. Por lo general, potrillos que llegan al año todavía tienen conducta de potrillo, no andan tan pendientes de las yeguas. Algunos sí empiezan a juguetear antes, empiezan como a seguir las yeguas. Y ahí lo peligroso no es tanto del potro hacia las yeguas o los otros caballos, sino es de las yeguas que pueden hacerle daño al potrillo. Porque el potrillo empieza a sentir curiosidad, acercarse a las yeguas con otras intenciones, las yeguas lo agarran a patadas y eso se torna peligroso. Lo otro es que potrones, se habla de potrones más o menos a esa edad, de un año y medio, un año seis, pueden dejar preñada una yegua. Entonces, pueden tener animales de deporte que estén con un potrillo de una yegua, que este empieza a crecer, deja preñada la yegua que está saltando, la yegua de rodeo y no puede participar esa temporada. Entonces, por lo tanto, o se separa antes o se castra. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, un procedimiento común, como sale ahí, y obviamente aquí en Chile no ocurre tanto, la verdad, pero ya va a ocurrir, cada vez hay más caballos de mascota. ¿Ya? De deporte hay, y normalmente los caballos de deporte tienen su veterinario de cabecera, ¿sí? Y obviamente el dueño sabe que pueden presentarse problemas en la cirugía y uno tiene que informarla. En Estados Unidos es el procedimiento con más demandas contra médicos veterinarios, ¿ya? Por eso, como les pasé en la clase de anestesia, uno siempre, lo ideal es que trabaje con consentimiento informado, ¿ya? Normalmente aquí no se hace porque es raro o sea, no es raro, es bien común en verdad que a ti te llamen así como que un cliente desconocido que quiere que castres, hay que explicarle bien. Si un cliente de años, que el cliente a lo mejor ya tiene otros caballos, sabe los riesgos, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos más importantes? O sea, el peor para todo o sea, el peor para el veterinario es la evisceración. Castrar al caballo y que por el anillo inguinal amanezca el intestino al otro día, o que lo terminen de castrar, se para y sale el intestino, por ahí llega al suelo. ¿Ya? Eso es lo peor que puede ocurrir y es dramático para el animal, el dueño, para uno, etcétera. Entonces, es lo peor que puede ocurrir. Cosas también terribles que ocurren. Hemorragia, hemorragia importante. ¿Por qué digo que no se sepan hacer? Siempre en una cirugía una de las complicaciones es la hemorragia, ¿cierto? Eso es como normal.
pero de verdad está como súper estandarizado hacer estas castraciones, y si ustedes tienen ¿cómo se llama? El protocolo adecuado, antes de operarlo, para hacer el examen clínico, ver que esté todo bien, un protocolo adecuado en la cirugía, es muy raro que haya una hemorragia, ¿ya? A lo mejor va a haber una pequeña, que ustedes al otro día le van a decir, ¿sabes qué está goteando? Ok, voy, lo derribo, reviso y vuelvo a operar. Ya, pero esa que sangre profusa no ocurre. Por lo tal, o sea, a médicos veterinarios competentes no les debiese ocurrir. Cuando yo lo he visto, cuando castra a la gente del campo. Así como pescan el caballo, lo amarran, cuchillo, castran, sangre por todos lados. ¿Ya? Ahí se ve, pero a nosotros no nos debiese ocurrir. ¿Ya? Entonces, evisceraciones ocurren, eh, hemorragias es muy difícil, pero pueden ocurrir si no se maneja bien la técnica. Eh, Infecciones post cirugía, ¿ya? Que muchas veces no tienen que ver con el procedimiento propiamente tal. Eh, ¿Qué otras cosas? Ah, y lo asociado a la anestesia. Una fractura. Una fractura o una lesión musculoesquelética importante cuando el caballo se está recuperando. Y se los voy a contar, no sé si los conté la otra vez, pero se los cuento como a modo de anécdota. Hace un poquito tiempo atrás, un caballo chileno, un potro importante, de estos que llegan champion varias veces, un potro muy caro, uno de los mejores, fue a le hicieron un tratamiento médico, un veterinario, y quedó una infección en la articulación. Después, donde otro veterinario fueron a hacer el lado articular de esa articulación, lo hicieron, se anestesió en el suelo, el lavado articular terminó bien, se paró y fracturó en la, en la recuperación anestésica. Ellos hicieron el protocolo como correcto, de verdad, sí, el accidente el típico de la anestesia, y se fracturó. O sea, y por redes sociales empezaron a funar a la clínica donde se hizo el lavado articular y todo, y de verdad ellos trabajan súper bien, ¿sí? Algo que ocurre. Entonces, otra vez, la anestesia tiene el riesgo de la recuperación e inducción, y obviamente en la mantención, pero mucho menor, pero pueden haber estos riesgos de lesiones también en la castración. El procedimiento se puede realizar en terreno, ¿ya? Normalmente se hace en terreno. Normalmente se hace en terreno, y a veces en pabellón. ¿Cuándo lo van a hacer en pabellón? ¿Cuándo creen ustedes que dicen hacerlo en pabellón? Sí, puede que no, puede que sí, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué pueden haber riesgos? ¿Sí? Claro, el alto valor es un riesgo que pasa algo, pero normalmente se hacen en terrenos que sean, si tú tienes una buena técnica y está todo normal, se puede hacer en terreno. Ahora, si el dueño prefiere hacerlo en pabellón, se va a pabellón. Pero es que ese es el punto. Ustedes revisan. Si encuentran alguna normalidad en los testículos, obviamente, pabellón. Sería mejor. Si ustedes pueden caracterizar qué es, que a lo mejor hay una pequeña torsión y ven que el anillo inguinal está bien, perfecto, no, lo hacemos acá, ¿ya? Pero si ustedes encuentran que el anillo inguinal está dilatado, es muy grande, ¿qué es lo probable que pase si ustedes cortan nomás? Intestino puede salir por ahí. Entonces, por lo tanto, ustedes ante la palpación, no sé si eso viene acá. ¿Sí? Ah, bueno, parte del examen clínico. Ustedes en la palpación, a ver, primero veo que estén ambos. Primero veo que estén normales en forma, en buena posición. ¿Sí? Luego veo si hay hernias, ¿ya? Y si hay hernias sí o sí, pabellón, ¿ya? Eso es lo indicado. Y hay colegas que lo hacen en terreno. ¿Ya? Hay colegas que lo hacen en terreno, sacan y cierran el anillo inguinal después que terminan de hacer la extracción y no tienen ningún problema. ¿Ya? Pero lo ideal es que sea en pabellón. ¿Qué otra cosa es normal encontrar acá? Ah, bueno, la otra, que a veces te llaman si uno no lo revisa antes de planificar la cirugía, que a veces pasa, ustedes lo llaman, puede venir a castrar un potro, ok, y tú vas y te encontráis con un testículo.
Ahí hay que explicarle al dueño, ya, yo puedo sacar este, pero el otro que no está, debe estar en abdomen o en anillo inguinal. Ustedes van a palpar el anillo, puede que lo encuentren ahí. El anillo inguinal son dos anillos, ¿cierto? El externo y el interno, por el canal inguinal, que es un túnel. Ustedes a veces lo van a palpar que está en el anillo, se va a sentir grandito. Si no, con el ecógrafo lo pueden ver. Dicen, ok, está aquí en el anillo. Si son avesados, pueden sacarlo del anillo ahí en terreno. Si no, lo hacen en pabellón y cierran el anillo, o sea, del túnel que se genera. Y si no está ahí, lo más probable es que esté en abdomen. Entonces, tienen que buscarlo en abdomen y ojalá sea en pabellón. Yo conozco un doctor que lo hace en terreno y es impresionante. Mete la mano hasta por acá, buscando el testículo en el abdomen, con el guante hasta acá. No quiero pelarlo, yo sé que eso no se puede hacer, pero yo no he visto un caballo que se le enferme, o que le dé una fiebre después que hace el procedimiento. Señor ya como con sus buenos años, y empieza a buscar, aquí está, y saca el testículo. He visto caballos que se van al pabellón del club hípico a castrar, le sacan el que está afuera, buscan el que está en el abdomen, lo abren, no encuentran el que está en el abdomen, lo cierran y dicen que no lo encuentran, después este señor va al campo, lo derriba, mete la mano y lo saca. Y ningún caballo se le infecta nada. ¿Ya? Pero lo ideal sería buscarlo en pabellón, porque va a estar dentro del abdomen y... Acá se prendió el... ¿Está? ¿Ya? Listo. No, va a estar en el abdomen y obviamente la contaminación del entorno va a ser mucho más grande y puede ser complicado. Por ejemplo, no esta cirugía, pero otra cosa que se hace común en terreno es la cirugía de hernias umbilicales, potrillos que son chiquititas. Entonces uno puede sacar la piel, abrir, o sea, trabajar la hernia de manera abierta y uno ve el intestino y está ahí en terreno. A mí la primera vez que fui a hacer una, uno se preocupa igual de llevar un campo estéril, trabajar, y yo estoy ahí viendo, ok, va intestino y veo cómo corren ratones por detrás de la pesebrera. ¿Sí? O sea, los riesgos existen, no pasó nada, obviamente uno trabaja en la zona estéril, pero si ustedes están, imagínense un poquito más al aire libre, corre viento con tierra y eso va a ensuciar la zona que tiene que estar limpia, pero son riesgos, ¿ya? Por lo tanto, en el tema de la castración, quedarse que las que sean más invasivas o que tengan componentes abdominales que sean en pabellón y el resto se puede hacer en terreno. ¿Cómo se va a hacer? En términos, hay dos formas clásicas, que uno es con el caballo de pie, ¿ya? Y la otra es con el caballo derribado, bajo anestesia general. La que está de pie tiene que ser, obviamente, con el animal sedado, pero también con un componente potente en analgesia. Ya, la idea es que, no, aunque esté de pie, que no sienta nada. Y la que está con anestesia general, obviamente, está derribado y el caballo no va a sentir nada. A mí me gusta trabajar con anestesia general, pero tiene un riesgo, que el riesgo es la inducción, que caiga al suelo y la recuperación. ¿Ya? Pero el trabajo, el caballo no siente nada y te aseguras que no está sintiendo y va a ser menos traumático para él. Y lo otro es que, como yo les puse ahí, depende del carácter del ejemplar. Si el animal es muy asustadizo y por lo tanto su respuesta es la agresividad, ustedes pueden estar sedando, pero él va a intentar estar atento y no va a hacer una sedación adecuada. Acuérdense, en anestesia a veces hablábamos que, por ejemplo, en geriatra, etcétera, porque son viejitos, o lo mismo, un animal agresivo, para tratar de no hacerle, no profundizarlo tanto, se hacían sedaciones y termina siendo peor porque el animal está semiconsciente y trata de defenderse. Entonces se torna más peligroso. O sea, los más agresivos, yo prefiero hacerlos derribados, sí o sí. Y los que se puedan ser más tranquilos se pueden hacer de pie con protocolos analgésicos buenos, butorfanol, en la hípica les ponen silacina y anestesia local. Y de pie lo hacen. ¿Ya? Ahora, a mí no me gusta, lo encuentro poco ético, pero se demoran ¿qué? 15 minutos en castrar un caballo sin el riesgo que está en el suelo, que se vaya a fracturar, nada. Pero la verdad es que no lo comparto mucho. Si lo van a hacer así, ojalá de tomidina,
Y si no puede ser de etomidina, silacina, pero con butorfanol o algo que, y obviamente el bloqueo local, pero algo que le genere una analgesia como corresponde, ¿ya? Pero sí, cuando uno elige esto, siempre tiene que hacerlo de acuerdo a la capacitación del personal. Porque claro, si nadie está acostumbrado a hacer el protocolo de pie, y tú te tiras a hacer el protocolo de pie con alguien que te está ayudando en la sedación y no sabe, van a haber problemas. Si ya la gente está acostumbrada a hacer el protocolo de pie, ok, tú vas y castras de pie, porque ellos saben mantenerlo de pie, pero no los puedo obligar a hacer un protocolo de derribo en el suelo si ellos no saben. Acuérdense que aquí muchas veces lo ideal es que uno vaya a castrar nomás y que alguien haga la anestesia, ¿ya? Pero en la verdad al principio uno hace las dos, ¿ya? Entonces para mí era más fácil anestesiarlo, se derribaba, le pongo un triple goteo que mantiene y yo hacía la castración tranquilo, ¿ya? Pero se puede hacer de pie. Ahí está, obviamente, lo que hablaba un poco, la elección del protocolo anestésico depende del posicionamiento, ¿ya? Sí o sí se realiza anestesia local, lo que hablábamos, y la anestesia local, ¿cómo la hacemos? En la línea de incisión, subcutáneo, ¿ya? En el cordón espermático también pueden hacerlo, ¿ya? 10 cc de lidocaína. Fíjense las dos fotos que hay ahí, las dos son en derribo. Las dos tienen componentes que no son muy buenos. Una, fíjense la posición acá. Está bien, está de cúbito dorsal, ¿cierto? Pero tiene las articulaciones coxofemorales súper abiertas. Eso igual le puede molestar. Ahora, una castración es un procedimiento que demora muy poquito, entonces puede que no sea tan peligroso. Ahí se puede trabajar súper bien. Solo asegúrense que esté bien anestesiado porque esas patitas sueltas pueden reaccionar y le pega al cirujano que está metido ahí, ¿ya? Y la otra posición tiene un problema. Fíjense que esta es la clásica. Yo muchas veces ocupo esta, con el caballo de lado, pero yo aquí lo tienen amarrado, pero completo el pobre. Yo pido, si está bien anestesiado, que alguien ponga una manea, una traba en el posterior que está arriba y lo lleve hacia adelante, pero no recto, sino en flexión. Fíjense que ahí está recto, ¿ya? Está recto, todo le puede generar una parálisis nerviosa. Entonces, genera flexión del tarso y el nudo y lo llevan hacia arriba como haciendo una prueba de esparaban, pero en el suelo, ¿ya? Queda amarrado y es mucho más seguro. No hay problema ahí. Obviamente en esa posición uno parte haciendo el testículo que está hacia arriba, en la posición de cúbito lateral, fíjense. Me va a quedar un testículo más cerca mío y otro más cerca del suelo, ¿cierto? Si usted es mucho más fácil trabajar con el que queda cerca de uno, uno termina ese y hace el que está abajo, ¿ya? Hay gente que de repente de nervios parte por el de abajo y el que está arriba la está molestando, entonces es más complicado, más fácil hacerlo así. ¿Ya? ¿Mm? Sí. No, en las dos, sí, es la mejor, en las dos. En el cordón, en rigor, debes anestesiar todo, pero el otro igual es piel, entonces, para que no sienta, es mucho mejor así, ¿ya? La castración hay que hacerla con emasculador, ¿ya? Esa es como la regla básica acá. ¿El emasculador lo conocen qué? ¿Lo han visto alguno? ¿O solo conversado nomás? Usted no yo tengo de estos dos en la oficina, lo hice traído. El, fíjense que, bueno, la base del emasculador es hacer hemostasis, ¿cierto? Con una unión que dentada, pero que no corta, que es tan finita que el tejido se aplasta, se aplasta, se aplasta, y ustedes lo mantienen 5 minutos ahí y después eso no sale más. Hace una hemostasis correcta. El punto es que tienen dos tipos de emasculadores. Tienen uno que este de aquí, que es como el más viejito, ustedes hacen presión con esa argolla, aprietan y se mantienen ahí, sujetándolo 5 minutos hasta que haga la hemostasis. No corta y tienen que estar con la mano así. En cambio el de allá, fíjense que tiene atrás como un ganchito en la parte voy a ocupar esto. Es acá, ven esa especie de ganchito que tiene dientes, ese se engancha aquí al frente. Entonces, igual que una hemostática, ustedes lo cierran y se queda apretando solo. Lo pueden dejar ahí,
por el tiempo que necesiten. ¿Qué otra cosa tiene este tipo de emasculadores? Que trae un lado que corta. Aparte de hacer la hemostasis, el lado de encima, fíjense que tiene como unos tornillos, ¿lo ven? Tiene las tuercas y tornillos hacia este lado. El otro lado es liso. Ya, es liso. Entonces ustedes ponen el emasculador y tienen que siempre fijarse en qué lado tiene el borde que corta. ¿Por qué? Ustedes van a poner presión con el emasculador y el lado que corta, obviamente, va a cortar el cordón espermático. ¿Cuál lado debiese cortar? ¿El que va hacia el caballo o el que va hacia ustedes? Fíjense, está el caballo en el suelo, cordón, ustedes ponen el emasculador, ¿tiene arriba o abajo filo? ¿Hacia el testículo o hacia el caballo? ¿Dónde va a estar el filo? ¿Mm? Claro, del emasculador hacia arriba, ¿cierto? Hacia afuera. ¿Por qué? Porque tiene que cortarse, yo saco el testículo con el remanente que quedó de cordón, ¿cierto? Y lo tengo en la mano. Si lo ponen al revés, ¿qué pasa? Es más, hacen la hemostasis en el testículo con el cordón, ustedes se quedan con el cordón con hemostasis, y el cordón espermático que va hacia el caballo se va con el corte filo neto del emasculador. O sea, se ha abierto todo hacia el fondo. ¿Ya? Eso se tienen que fijar siempre. Ese es el error común que puede ocurrir acá y, y es cosa seria. O sea, no es. Porque aparte es un filo súper fino, entonces es como que hicieran casi una diéresis magistral en los vasos, transversalmente y se van abiertos. Ahí va a sangrar. ¿Ya? Em, ¿Cómo se aseguran? Miren muy bien el emasculador, mirarlo, conocerlo, y normalmente el filo lo traen a este lado, al lado donde están la argolla, las manillas, los tornillos. Entonces, ustedes siempre tienen que ver eso. Claro, porque está el testículo, ponen el emasculador y van a estar mirando el emasculador y se van a ver los tornillos y todo. Si ustedes ven que está liso, eso no es normal. ¿Ya? Y ahí van a hacer el corte hacia el otro lado. Em, ¿Qué hay que hacer si ocurre eso? Tratar de buscar el cordón. Meten su mano, no van a ver nada, va a haber sangre, o va a entrar, aparte entra por el anillo inguinal el cordón porque tiene el cremaster. Y el cremaster va a tirar hacia abdomen y se va a ir. Ahí lo ideal es tratar de buscar según flujo, meter la mano y tratar de sentir el calor y sentir flujo pasando a través del guante. ¿Ya? Y ahí van a poder recuperarlo. Yo una vez lo vi acá que era gente de afuera que venía a hacer como castraciones a gente del Austral, ¿verdad? Pero que había un programa con una ex profe aquí que tenía así como atención a carretonero y todo, justamente. Y llegó con un ayudante, no el Igor, no sé si ustedes conocieron a Igor, porque ya uno de los primeros cabros que venía con ella, estaba enseñándole a otra niña que estaba haciendo el diplomado, era del Austral, pero estaba haciendo el diplomado aquí no acá, la Lisbeth. Y claro, se lo pasa a la Lisbeth va y lo pone nomás, y el otro cabro no vio que lo puso al revés. Entonces lo cortó y ahí empezaron así como los nervios. Ya escuchaba, buscaban, pero al final lo encontraron y no pasó nada. ¿Ya? ¿Ah? Yo iba pasando, fue como, así, sí. No nos metíamos. Claro. Lo que sí me tocó a mí una vez fue que unos viejos acá en Calera de Tango, creo que fue, sí, en Lonquén, no sé. Yo justo me pasó que estaba atendiendo algo ahí y me llaman de ahí cerca, así como gente que no conozco, si podía ir a ver, que tenían problema con un caballo, que lo estaban castrando. Dice, lo estaban capando, me dicen, ese motivo de consulta, y se les fue para adentro la cuestión. Chucha. Partí, lo voy a ver, pregunté hace cuánto había sido, el caballo estaba parado, y claro, buscando signos de hipovolemia. Y no encontraba, no encontraba. Andaba con el eco, parece, así que le hice eco abdominal a ver si había sangre libre en el abdomen, nada. Y dije, ya, no hagamos nada, no lo iba a derribar, para meter manos, si sentían que había signos que no estaba sangrando nada, mejor quieto, ¿ya? Obviamente, la hipovolemia en estos casos, si está abierto grande, empieza a ser rapidito. O sea, ya había pasado una hora y el caballo lo veía un caballo normal. Aparte no le pusieron ni sedante ni nada. O sea, ellos lo hacen amarrado con este tipo de masculadores que son más comunes y claro, el animal se le estaba moviendo.
Pero ¿por qué creo yo que no sangró? Porque se le fue y con la misma tracción que hizo en el cordón se desgarró. Ese desgarro genera inflamación y hace coágulos. Es mucho menos peligroso que el corte neto. Entonces, yo creo por eso no les pasó nada, pero suerte. Eh, si eso es lo típico de los emasculadores. Ah, lo otro, de pie, también, pues, cuando yo normalmente cuando están acostados en el suelo, uno pone el emasculador y lo deja sobre el caballo quieto sin problema. Cuando está de pie tienen que estar afirmándolo, no dejarlo colgando porque pesa, ¿ya? A un amigo le pasó también que estaba en la hípica aprendiendo a castrar de pie y el caballo no estaba bien sedado y el caballo se tiró al suelo de espalda con el emasculador puesto. No pasó nada, pero eso igual es peligroso. Entonces, por eso les dejo así como que les quede claro que, la elección del protocolo, si lo van a hacer de pie, que lo sepan hacer bien, que haya alta analgesia, porque cualquier cosa que se mueva el caballo puede ser problema. ¿Ya? Ahora en la hípica les encanta, si tú llegáis y le decís, no, yo lo derribo, hagan así como, usted no sabe. ¿Ya? Porque ellos, claro, ven de pie, se demoran 5 minutos, caen 2 gotitas de sangre y se acabó el problema, nada más. De hecho, es mucho más cómodo de pie, pero a mí no me gusta trabajar de pie. O sea, uno, porque puede sentir el animal, y dos, porque si te cae encima y estáis trabajando ahí mismo, entonces prefiero hacerlo de arriba. Ah, es que eso, o sea, tú lo tienes que buscar y tratar, si lo agarras por ahí, tienen dos opciones. A ver, que esos son cosas que no, más de sentido común que uno se lo enseñe por libro. Si tú encuentras el muñón, por decirlo así, que hacer plexo, que el plexo igual es friable, no es tan, o sea, bueno, un animal sano es firme, pero ya se cortó, va a estar bien, está el cremaster de lado. Si el animal está mal anestesiado o está sintiendo algo, el cremaster va a tirar más. Entonces va a estar más adentro, ¿ya? Si está muy relajado, en una de esas lo puedes sacar y llevar hacia afuera de nuevo y emascular. Si no, lo único que te queda es sentir dónde está, llegar, meterte entre la medio de tus manitos una sutura y hacer una transficción en 8 con una mano, sin material. Se tienen que aprender a suturar con los dedos. A veces no pueden meter material, no hay espacio, entonces tienen que trabajar con los dedos, ¿ya? Con la sutura. Y eso son todas las especies, o no sé, a los que les gusta la clínica, a los que les gusta salud pública, ¿para qué? Pero, por ejemplo, en clínica de pequeños, si les toca los primeros turnos y están en alguna urgencia, quizá en algún minuto también van a tener que hacerlo, ¿ya? Entonces no es mala herramienta saber suturar con los dedos, ¿ya? Lo otro, hay productos que se pueden usar, ¿ya? Ahora, todos los que venden como procoagulantes, la verdad es que ninguno es como 100% efectivo y que se tenga como bien estudiado. Hay un ácido que se me olvida el nombre. Ácido aminopropoico, puede ser, que ayuda a la coagulación. Sí. Está el Hemodrac, que lo venden así como de Drac Pharma, pero la verdad es que son como para hemorragias muy sutiles, y etcétera. Nosotros tenemos un producto que está en discusión. O sea, tú lees un paper y no sirve para nada, pero se usa. Y la verdad es que yo lo he usado un par de veces y sí he visto efectos, que es la formalina. Formalina, normal. La técnica la describió un doctor que trabaja en reproducción, un gringo, que en las rupturas de útero, ellos no, claro, que eso es una distocia y una ruptura de útero, sangran mucho y las yeguas morían. Este gallo, a no sé a quién se le ocurrió pasarla endovenosa. Formalina endovenosa, la pasa. ¿Ah? Exactamente. ¿Distocia o la endometritis? Sí, pues porque tienes, claro, la endometritis es el daño o sea, el daño de irritación que te puede hacer, te va a generar un útero
con fibrosis con peor calidad para la reproducción. Pero aquí lo estamos usando para salvarla. ¿No? Así como que se te da un poco, si la, a ver, este gallo la empezó a usar endovenosa, hay una dilución que es recomendada, que es la formalina viene al 37%. Esta dilución hace trabajar con formalina al 13, ¿ya? Al 13. Se supone que ayuda a la coagulación. Ahora, tú leís todos los papers y todos los papers se van por el lado de ver los factores. Yo la otra vez discutía con un colega en un grupo de WhatsApp que tenemos los colegas de caballo y dijo, la formalina no sirve, sino activa los factores de coagulación. Y yo dije, pero espérate, ¿quién ha dicho que activa los factores de coagulación? La formalina, lo que puede tener como acción es generar necrosis, ¿ya? Y acumulación de proteína. Y esa acumulación de proteína en necrosis genera inflamación y ahí se forma un coágulo en base a una fibrosis, ¿ya? Y en base a como la reacción inflamatoria que hay. Claro, yo le decía, pero sistémicamente, ¿cómo? Es formalina, o sea, no metaboliza a formaldehído y es como formalina, formaldehído, las únicas dos vías que tiene para poder metabolizarse y tiene el mismo efecto como irritante cuando lo está endovenoso que tópico, ¿ya? Esa es como la lógica. Yo lo he usado en tópico, en un caballo con una lesión, o sea, no lleguéis, no crean que ando poniéndole formalina a todo lo que sangra, por favor. De hecho, son casos como bastante extremos que... No, y casos que... Puta, me estoy saliendo de la parte quirúrgica, pero tuvimos un caballo hace mucho tiempo que la primera vez que yo lo vi acá, la facultad vino a consulta que sangraba de ambas fosas nasales, ¿ya? Causas comunes de sangramiento nasal en el equino, la más común es hematoma etmoidal. Uno va al etmoide, el etmoide tiene un problema como de factores de crecimientos vasculares, que empieza a irrigarse mucho más y como tiene como debilidad endotelial, entonces sangra solo. Este caballo no tenía eso. Metimos, nada, lo mandamos a hacerse las típicas pruebas de coagulación, etcétera, y perdimos de vista el caballo, no lo vimos más. Imagínense eso así como harto año atrás. Y pasa como 1 o 2 años y el caballo vuelve, pero con otro dueño. De nuevo nos preguntan a nosotros, y teníamos los registros, era el mismo caballo, o sea, llevaba ya 2 años sangrando. Lo internamos y ahí le dijimos, déjenlo acá, lo vamos a revisar nosotros, bien. Endoscopía, lleno de sangre, y un día yo le dije, oye, pero lavémosle la nariz, lavémosle completo por dentro con el endoscopio para ver de dónde empieza a sangrar. Y sangraba a 5 centímetros del orificio nasal de cada lado, en el medio medio, como 2 zonas muy simétricas, de ahí empezaba a salir la sangre. Sacamos muestra, la mandamos al laboratorio, y cuando sacamos la muestra, se dejó de sangrar. O fuimos, sacamos así, ¡pup! Y ese lado no sangró ese día, y el otro día dejó de sangrar, no sangró más. Sacamos al otro lado y el caballo dejó de sangrar por 8 meses. Después volvió. Y volvimos a tratar de hacer lo mismo, no resultó, pero con formalina en lugar de HOP. Yo el año pasado fui y le hice la fosa nasal izquierda, que era la que sangraba, con formalina en la zona de todo. El caballo estaba corriendo todo y ahora me llaman que está sangrando de la derecha. No, sangraba a la izquierda. Entonces, el año pasado no lo hicimos de la derecha con formalina porque igual es desagradable, de hecho es súper lacrimógena. Entonces, cuando la pasan endovenosa, los caballos se desesperan. Esa es la verdad, empiezan a llorar y empiezan a manotear. Entonces, es peligrosa. ¿Mm? Esa es local. Y otra y funcionó. Le insisto, no soy dueño de la verdad ni nada, pero si ven los papers van a decir que no. Conversando con otros colegas, en la última instancia que le hemos usado esa tópica, funcionó bien, otros también tópica, funciona bien. Tópica, si ven, hay papers hasta de humanos que sacan tumores de intestino y el sangramiento en nada para controlar con formalina. Tópica sí o sí, ya, pero para cosas muy raras. Pueden usar otras cosas que no sean formalina para hasta un parche, ¿ya? Pero el endovenoso que yo les puedo contar es que otra vez sí tuve un hematoma etmoidal, un caballo que nos andaba en el video estornudando y sangre para todos lados. Y sangre mal, mucha sangre. Llegué, le pasé formalina y al rato el caballo dejó de sangrar. Y estaba sangrando hace horas. Entonces, algún efecto puede tener. Es discutido en la bibliografía, pero
podría ayudar. Ya, pero más que por la vía de que los factores de coagulación no los va a activar. La vía es tan irritante y llega a ese lugar y genera un poco como inflamación y depósitos de proteína que ayudan a que se forme algún tapón primario, por decirlo así. Y después, de hecho, es como estimulación directa sobre el endotelio. Entonces se rompe, expone las membranas y ahí llegan plaquetas. ¿Ya? Ya, pero no, volviendo a eso, cuando se sangra, lo ideal es buscarlo y tratar de hacer la transficción. O si lo pueden sacar completo, poner el emasculador. ¿Cómo? ¿En qué parte estaba aquí? El filo, al lado contrario, o sea, al lado de la... Que se fijan en esta acá, ahí, al lado donde están los tornillos. El otro lado es plano. Y tiene su razón que sea plano al otro lado. Es porque como el que queda más cerca a la zona de incisión del testículo no tiene que molestar con ninguna tuerca, nada. Entonces, es así. Aquí les voy a mostrar parte de. Ya, técnica quirúrgica de la castración. ¿Vieron castración en perro o de gato? Me imagino que es muy similar al gato. ¿El gato se cierra el escroto o no? Igual que esto. Esto no me acordaba. Ya, acá tenemos dos técnicas, la abierta y la cerrada. ¿A qué se refieren? Que una es exponiendo el contenido de la túnica visceral, ¿ya? Y el otro es con la túnica completa parietal, o sea, la fascia espermática externa en la cerrada, fíjense ahí arriba. Ahí usted hace la incisión en el escroto, ¿cierto? La incisión obviamente que es en medio de cada testículo, o sea, no al medio. Si es un caballo, traten de trabajar a 1 centímetro del rafe medio, por lo menos. ¿Ya? Entre 1 y 2, no más del rafe medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por gravedad, si ustedes hacen la incisión muy separada del rafe medio, la incisión va a quedar lateralizada. Entonces el caballo cuando le saquen el testículo, el escroto va a quedar con la incisión por los lados y no va a tener drenaje. Y puede acumular líquido en la parte basal, formando un fondo de saco. En cambio, si ustedes las incisiones las hacen paralela al rafe, a 1 o 2 centímetros, van a quedar hacia abajo y todo el líquido, seroma o todos los exudados que pueden generarse, van a caer hacia abajo sin acumularse. ¿Se entiende eso, no? Ya, les explico de nuevo acá. Fíjense acá, la castración cerrada. Se ve que ahí están tirando un testículo chiquitito. ¿Ven la piel del escroto que está ahí saliendo, cierto? Ya. Tú tienes los dos testículos. Los testículos tienen el rafe medio, ¿cierto? Que es donde se unen los dos, ¿cierto? La incisión de cada testículo, de nuevo lo explico, tiene que ser bien cercana al rafe medio. ¿Ya? Bien ventral, ¿cierto? Si el caballo está parado, bien ventral. Porque si ustedes le hacen lejano al rafe medio, se van yéndose los lados, ¿cierto? Ya, pues imagínense lo tirado en el suelo, tú tomás el testículo, queda así como preciso en la mano, se ve ovalado y uno hace el corte sin mirar eso, tú puedes estar cortando como muy lejos del rafe medio. Entonces tu incisión va a quedar lateralizada. Si tú sacas el testículo y esa incisión, una vez que el escroto se vacía, se va a posicionar por al lado y va a formar un fondo de saco abajo, entre el rafe medio y la incisión. Y ahí se va a acumular líquido. ¿Ya? Por lo tanto, bien cercano al rafe medio, cosa que el caballo camine y cualquier exudado, cualquier transudado que se genere vaya cayendo y no se va a inflamar nada. ¿Ya? Entonces, se hace la incisión. Ustedes, primera capa, escroto, ¿cierto? Después, ¿qué viene? ¿Mm? Dartos. ¿Ya? Después tienen fascia espermática externa, cremaster, fascia espermática interna, ¿cierto? Así como acordándose de anatomía. O tienen la túnica, ¿cómo se llama? Vaginal de la parietal, túnica vaginal de la visceral, que son las fascias, cambian de nombre. Fíjense ya, la foto que está arriba que les estaba mostrando está completa, o sea, ustedes sacaron piel, cierto, escroto, darto, y van con la fascia espermática externa, o la túnica vaginal de la parietal, completo, y toda la estructura adentro. Esa es la castración cerrada. Ustedes aquí podrían tirar, 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 tirar lo que más puedan, y ahí va a salir entre medio de todas esas fascias, va a estar el cremaster, el músculo y el plexo, ¿cierto? Fíjense en la figura de acá, aquí tienen el plexo, el cordón espermático, ¿cierto? Que el cordón
lo constituía el plexo panfiniforme con parte de la túnica visceral, ¿cierto? Que se habla de mesorquio, cuando se habla como la túnica con cordón, ¿ya? Y el cremaster está dentro de esta túnica también parietal, o la fascia espermática externa. Si ustedes estiran esto y ponen el emasculador, lo más probable es que puedan castrar, ¿ya? El emasculador va a cerrar, se hace la hemostasis, la dejan 5 a 8 minutos y está listo. Esa es la técnica cerrada, la más fácil. Si ustedes confían en su masculador y el tamaño de ese escroto no es gigantesco, si ustedes sacan o sea, perdón, el tamaño de ese cordón espermático no es gigantesco, si es chiquitito y su masculador está bueno, lo pueden hacer así, ¿ya? ¿Cuál es el temor de mucha gente, incluyéndome? Yo siempre la hago abierta, es que no se logra hacer una hemostasis bien y va a sangrar un poco, después se puede inflamar y va a ser molesto, por lo tanto, mucha gente hace la técnica abierta, que es como el testículo está al otro lado. ¿Ya? Aquí ustedes van a abrir la fascia espermática externa y que van a exponer la fascia espermática interna unida a todas las estructuras como íntimas, ¿cierto? Al plexo, ¿ya? Al epididimo, al testículo, ¿cierto? Etcétera, hasta el deferente, todo. Acá hay una técnica, o sea, una parte de la técnica abierta que es como bien limpia de trabajarla. Fíjense, ¿ven lo que está como F? ¿Sí? Ya. ¿Qué estructura es esta? A, B y C. El epididimo, ¿cierto? Acá está el testículo, el epididimo, el deferente que viene cruzando acá, ¿cierto? Deferente, y acá está el plexo. Yo, si voy a hacer esta técnica abierta, me tengo que preocupar de emascular muy bien esta parte de acá, del plexo, y también esta zona de acá, que es cremaster más túnica, vaginal, túnica fascia espermática externa o túnica parietal, ¿ya? Son los dos puntos que yo voy a emascular separados, ¿ya? Lo que hace uno cuando está aprendiendo y lo más fácil es que ustedes sacan el testículo, se abre y se empieza a desarmar todo, porque empieza a aparecer toda esta estructura. Uno pone su dedito al lado del deferente y lo separan dos. Deferente hacia un lado con cremaster y fascia y el otro lado el plexo. Emascula un rato acá, emascula un rato allá, se acabó el problema. ¿Ya? ¿Qué cosa se emascula más rato? ¿Cuál creen que ustedes? Plexo, ¿cierto? Ahora, dejen los dos 5 minutos. Y si ya tienen miedo, 8 minutos cada uno y listo. Ya serían 16 minutos por testículo porque ya lo abrieron rápido. Ya 20 minutos por testículo, igual es un poco lento, pero las primeras veces nadie lo va a estar apurando y se puede hacer así. Ahora, ¿cuál es la forma limpia de la abierta? Le voy a explicar la cerrada primero. Bueno, la cerrada un poco como les dije, fíjense. Incisión de escroto y dartos, exponer la túnica vaginal parietal y exponer mesorquio y cremaster. O sea, mesorquio, acuérdense que les digo que el plexo más la fase espermática y el cremaster al lado. Se tira todo junto, como salen las manitos de acá, esa de ahí, y ahí se pone el emasculador. Listo. Esa es la técnica cerrada. ¿Ya? Hay mucha gente que ha trabajado toda su vida con técnica cerrada y nunca le ha pasado nada. ¿Ya? Mesorquio, acá está. La túnica o la fascia espermática interna con el plexo y al otro lado la fascia espermática externa con cremaster. ¿Ya? Ustedes emasculan eso. Esos son los grupos que van a tomar. ¿Ya? Cuando lo hacen separado. La técnica que les mostré recién es todo junto. ¿Ya? Por eso habla ahí del mesorquio y cremaster. ¿Ya? Pero al final el cordón espermático completo con todo cerrado. Eso, que se entienda. ¿Ya? ¿Ah? Sí, pues mira, es que aquí en la foto voy a ver. Esto es cerrado. ¿Ya? El tipo trabajó con la fascia espermática externa y empezó a tirar, a tirar, a tirar, a tirar. Empezó a alejar el cordón y luego emascula. ¿Ya? Fíjate ahí. Voy a mostrar la abierta antes de la mixta. Se nota que ya puso más cosas, ¿cierto? Se abre el testículo, se abre escroto. Y fíjense acá.
Ahí sí, fíjense. La fascia espermática externa se abrió. Oh, Dios mío. Ya la externa se abrió. ¿Lo vieron? La interna, o sea, acá está la fascia, se abre la fascia espermática externa en la que aparece. Y no se abre más. Fíjate aquí. Se abre el testículo y después abrieron la fascia espermática externa y empieza a aparecer la interna. Adhería al testículo, al epididimo, al deferente, etc. ¿Ya? Normalmente cuando uno tiene esta estructura, acá ustedes no tienen que hacerse problema cuando están aprendiendo y meter el dedito aquí entre medio. Miren. Ahí, donde está el punto. ¿Ven que se ve como solo fascia ahí? Ustedes ahí hacen un ojal ¡plup! Y se paran en dos. Por lo tanto, hacia este lado van a tener el plexo, ya hacia el otro, perdón, de aquí hacia abajo el plexo, y de ahí hacia arriba van a tener cremaster con fascia espermática completa. Y masculan los dos por separado y se acabó. ¿Ya? Esa es la forma más fácil. ¿Cuál le mostramos acá? Era un poquito más elegante. Que lo único que hace es, fíjense que ponen una pinza ahí. ¿Qué estructura está acá? ¿Se acuerdan? El epididimo. Y yo les dije, fíjense en la F, hay un ligamento. Ligamento de la cola del epididimo. Vamos a verlo en el esquema, para que nos quede claro. Ahí, ¿lo ven? ¿Ya? Ustedes ponen la pinza en F y desgarran, como haciendo hibridación con las manos, hacia arriba. Y separan la fascia completa. La separan y se la llevan hacia arriba y se llevan de frente y todo. Fíjense lo que ocurre cuando hacen eso. Pusieron la pinza, ahí está la pinza, que es lo mismo que separar con el dedo, pero un poquito más hacia el ligamento. La gracia es que el ligamento es poco vascular, entonces no sangra nada. Ustedes lo pueden sacar hacia el lado. ¿Ya? Se desarma y después emasculan el cordón. Fíjense. Está emasculando acá. ¿Ya? Está emasculando el plexo, todo bien, y todavía le queda esa fascia un poquito abierta, agarra con esa pinza. ¿Y qué hizo después? Va, toma la fascia, fíjense, está mirando hacia adentro, miró si el cordón estaba bien emasculado, todo ok, y después emascula la fascia encima. Entonces deja todo cerrado. ¿No? Lo hace como en dos partes, para asegurarse que la parte vascular que viene emasculada, por eso se abre. ¿Ya? Por eso se abre. Hay muchos videos de esto, les voy a poner el link o cursos para que lo vean en video, que es un poquito más dinámico. ¿Ya? Pero no es nada complicado hacer una castración. Nosotros, cuando habían acá los trabajos veterinarios voluntarios, que a veces yo les cuento eso, que eran puros estudiantes de distintos cursos, desde kinder, desde primer año hasta quinto y algunos egresados, íbamos a, no sé, a mí me tocó ir a Fresia, pero Fresia así como cerca de Puerto Montt y localidades por allá rurales, y ayudábamos y nos hacían castrar, pero castrábamos con sutura, no teníamos masculador. Y ahí tenías que sacar el cordón, llevarlo bien con hemostático y trabajar la sutura del cordón con una transficción en 8. Bien segura, una transficción doble, y ahí se iba. ¿Ya? Ahora, siempre que nosotros hacíamos eso, por ejemplo, alguien tenía con una hemostática el cordón en la abierta, la misma acá. Alguien está con una hemostática, con esto hacia afuera, tú trabajáis, haces la sutura y se dejaba una sutura puesta. Entonces, cuando se cortaba, esa sutura que se dejaba larga, tú la tenías con una pinza de lejos, como dejándola anclada. Entonces tú cortabas y podías mirar que el muñón no esté sangrando nada. Y una vez que están seguros, cortaban esa sutura y dejaban que se fuera. ¿Ya? Lo mismo se puede hacer con el masculador si ustedes están como inseguros. Ponen el masculador, hacen una reflexión en 8 chiquitita por ahí, dejan la sutura larga con una pinza afuera, entonces cortan con el masculador, y después la levantan y la miran con esa sutura por si acaso sangra y no, y después la dejan irse. ¿Ya?
Esa es la castración. No hay más que la castración afuera. Ya la castración de criptorquídeo, meterse en el anillo inguinal, meterse en el abdomen es más complicado. En el anillo inguinal, cuando están, yo el otro día hablaba con un cirujano mexicano, este gallo se metía por el testículo, ¿sí? por escroto, y por ahí buscaba al testículo, si estaban entre medio de los dos anillos, y una vez que sentía, lo sacaba por ahí. Es raro, pero puede ser más fácil. Nunca lo he hecho, no lo he visto. Acá en el pabellón, como trabajamos, que la hace, no la hago, es que se busca por la base del pene el testículo. Ingresa el anillo. ¿Ya? Entonces, pasan arterias gigantes por el lado de decisión, ustedes logran sacar el testículo y ahí bajan cerrando los dos anillos. ¿Ya? Pero esto es lo que ustedes tienen que manejar, ¿no? Así como saber que conoce cómo se hace y saber las complicaciones, que es lo importante. Ah, perdón, sí. La mixta es muy fácil. La mixta es que ustedes cuando exponen la fascia espermática externa con toda la estructura, la abren. Fíjense acá. Ahí lo sacó todo y abre ahí. Como el tubo que se forma con la fascia espermática externa, la abre la fascia externa y con fascia y más. ¿Ya? Como que no la abre de manera completa. Fíjense en el dibujo. Vuelvo atrás. Aquí está la cerrada, ¿cierto? Expuso ahí, perdón, lo tiene fuera. Y la mixta lo que hace es tomar el bisturí, abrir a esta altura la fascia espermática externa, y ahí saca el plexo y lo mascula solo. ¿Cómo? No, no, emascula el plexo y emascula el resto. Es lo mismo que una dieta, pero trabajando con una ventana así. Ahora uno lo extiende más cómodo. ¿No? No es complicado. Manejo postquirúrgico. La piel, ¿ya? Queda abierto porque la idea es que genere todo el drenaje de la estructura. A nosotros nos tocó operar un caballo de salto. Dame un segundo. Un caballo de salto más o menos importante. Acá. Que lo habían castrado por laparoscopía, se supone. Cuando hay el abdomen, por laparoscopía es genial, porque se meten por el abdomen, lo insuflan con CO2 al caballo de pie, altamente sedado, tú lo puedes insuflar con CO2, se separa todo, se busca el testículo, se toma una pinza y se lleva hacia afuera. La cuestión se puede hacer muy bien, pero castrar a un caballo que tenga sus dos testículos por laparoscopía es medio raro. Entonces llegó con el escroto cerrado y de este tamaño, sin testículo adentro. Ellos lo castraron por laparoscopía, se metieron por la base del pene, estaban probando, y con un caballo carísimo ponerse a probar, si eso es lo peor. En otra universidad hace mucho tiempo, el Andrés Bello. No, lo tomaron, pero no gente de allá, gente como externa que arrendó pabellón en su defensa. Este gallo va, parece que lo tomó con el laparoscopio, cerró el cremaster y todo arriba, lo sacó súper bonito y todo, y dejó y se empieza a inflamar. Se empieza a inflamar, pasan días, todo, lo va a ver, creo, y a la dueña le dice, no, tranqui, si esto hay que darle antibióticos, se le va a pasar. Llegó acá, pero con litros de poza ahí adentro, aquí, con fiebre. Entonces, acá hubo que meterlo de nuevo a pabellón, con fiebre, limpiar ese escroto, abrirlo, y el muñón se había contaminado. Tenemos que volver a agarrar el muñón y sacarlo. ¿Ya? Por hacer cosas raras, no tiene sentido. Por eso la piel no se sutura, la piel tiene que dejar que haya drenaje, se instaura terapia antibiótico, ¿ya? Los lavados, ¿cómo tienen que ser? La gente, si ustedes les dicen tiene que lavar con agüita, todo, van a pescar la manguera, la van a meter por la incisión y la van hacia arriba. Tienen que explicarle que si van a lavar la incisión, en el campo no lo van a hacer con suerito. Aquí unos dicen, no, con suero no te van a hacer caso. Algunos sí, si ustedes ven que les puede hacer caso, indiquen suero. Pero si ustedes ven que lo van a hacer con una manguera sí o sí, de arriba hacia abajo la dirección del chorro.
Ya se ponen atrás del caballo y de arriba hacia abajo, cosa que sea más para limpiar la piel, pero que no se metan en la incisión hacia adentro, ¿ya? Porque la piel igual va a quedar con restos de orgánicos, o sea, obviamente saliendo de la incisión, pero que el lado hacia abajo. Y lo otro, que tienen que permitir que el caballo camine. Mucha gente también cae en el error cuando empieza que castra y le da miedo que se visere, no sé qué, y lo deja encerrado, ¿ya? Y el caballo encerrado va a formar edema, se va a inflamar, no va a drenar, va a estar con problemas, el caballo tiene que caminar. De hecho, los gringos tienen la costumbre ya de castrarlo y los otros días moverlo la cuerda trotando. Ya que igual es un poquito exagerado, si ustedes los dejan caminar libre, no hay problema. ¿Qué otra cosa es común acá que se puede ver, que se me está yendo? Ah, una indicación. Si el caballo es pateador, de estos caballos que patean pesebrera, etcétera, indicar que existe el riesgo de evisceración, ¿ya? ¿Por qué? Porque el caballo pateador tiene o sea, no sé por qué, a lo mejor un tema de presiones, porque es raro ver un caballo adulto que llegue con hernia inguino-escrotal que le haya ocurrido de adulto. Normalmente vienen de potrillo, ¿ya? Pero acá ustedes castran esos caballos, los caballos empiezan a patear y se abren anillos y se evisceran. Entonces, si tienen un caballo que sea pateador, es decir, que existe el riesgo y que no lo dejen en pesebre esa noche, lo dejen en un corral más grande, cosa que el gallo no tenga que patear. Y va a andar más distraído porque anda en el corral, no va a estar pateando ni nada esa semana y no van a tener riesgo. ¿Ya? Em, sí, sí, obvio. No, va de parte con esto. Lo que pasa es que aquí está como el manejo, que la idea se pusieron los antibióticos para que no se lo olvide. Porque mucha gente dice, no, si se trabajó limpio, ¿por qué se va a dejar con antibióticos? Igual, nosotros lamentablemente, que ahí nos echan la culpa de la resistencia, etcétera, etcétera, pero el caballo no está en un ambiente muy limpio. Va a llegarle polvo, se va a echar, va a caer viruta, o sea, mejor una penicilina de amplio espectro, por último, para dormir tranquilo, ¿ya? Trabajen así como con penicilina benzatínica, ok, ¿ya? Quizás no llega muy bien a la zona. Eso es para quedarse bien tranquilo, en verdad, pero teóricamente, ¿eh? Porque en verdad, si es piel y de momento no tiene buena distribución, pero uno lo deja igual y se da tranquilo. Ahora, lo que sí, como está inflamado y hubo corte, hay mayor irrigación que el antibiótico puede llegar. Entonces, con una penicilina esos primeros días, no hay problema. Ya, obviamente sí, antiinflamatorio. Si tú hiciste la técnica bien y no fue tan agresiva, no debería ser necesario usar cosas muy analgésicas. O sea, fluniximab Lumine podría usar, y si no hay, fenilbutazona, que la fenilbutazona es más antiinflamatorio que analgésico, pero la ventaja que tiene es que venden comprimidos orales. Y hay gente que no sabe pinchar en la casa de su caballo y esto va a estar en su casa. Entonces, pero lo ideal sería fluniximab Lumine por lo menos. ¿Ya? ¿Qué más? Complicación típica, funiculitis o la botriomicosis se llama. ¿Qué van a encontrar ustedes? Historial. Doctor, el caballo está ahí como inflamado de atrás y me lo castraron hace un año, o hace 3 meses, o hace 2 meses, o hace 2 años. De repente no. Es muy relativo cuando se presente. Lo normal es que cuando la cosa fue muy cochina o muy, muy malos manejos quirúrgicos, al mes, 2 meses está la embarrada en la zona. ¿Ya? La zona nunca cicatrizó bien. Acá hemos tenido cosas, cuando estábamos trabajando más como hospital, bueno, ahora ya nos contrataron a un personal allá, así que estamos tratando de como organizarnos, de comprar insumos para poder atender de nuevo. Pero antes cuando estábamos atendiendo, llegaban cosas, pero terribles. Muchas cosas que llegaban eran cosas que habían pasado por veterinaria, entonces nos tocaba ver casos como con mucha mano entre medio, muy raros. Les conté del escroto, y una vez llegó uno, que el caballo era muy, muy simpático todavía, se llamaba Florentino. Florentino lo habían castrado como perro también en la base del pene. Y tú mirabas de un lado para otro, porque se infectó, no se castran así, se inflamó, y tú veías que había un hoyito que conectaba al lado lateral del escroto, o sea, el escroto derecho, y mirabas por el lado izquierdo hacia el otro lado.
había como un túnel, ¿ya? Y eso, obviamente, ¿qué nos pasa? También se infecta el cordón, y el problema que se infecta el cordón, ¿cuál va a ser? Aparte que hace una sepsis porque está ahí. ¿Cuál creen que va a ser lo peor que se puede infectar? El riesgo mayor. Sí, que va a ser, es que como está ahí puede ser una septicemia, pero hay algo más. Está entrando a cavidad abdominal. Puede ser una peritonitis ascendente, ¿ya? Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿qué es lo que normalmente vemos? Que no lo hace porque se encapsula. Pero el cordón se pone cada vez más grosero y hace abscesos por dentro, horrible. No ha tocado sacar este tipo de cosas acá en pabellón. Y ustedes cuando se ve aquí feo, no es solo sacar esto, que se ve en la foto que es como se ve como cierto, como una granulación, un tejido feo que está hacia afuera. Ustedes empiezan a rodearlo y se encuentran con un cordón espermático del grosor de un cono de confort o una toalla nova, y duro, es fibroso, etcétera. Llegan hasta el final donde toma su tamaño normal y lo sacan. Y eso que está adentro, ustedes lo abren y está lleno, son puros abscesos que se empiezan a juntar y a fibrosar en esa zona. ¿Ya? Y obviamente hay que sacarlo completo para que se pase. Si ustedes pueden estar con antibiótico 3 años y no se va a pasar. ¿Ya? Otros casos extremos de funiculitis que hemos visto, que nos dicen que el caballo fue castrado hace 2 años, y llega, lo sacamos y abrimos y nos encontramos con pitilla. O sea, que lo castraron en el campo y lo amarraron con pitillas así de cualquier tipo. Cáñamo hemos encontrado, sintética, qué sé yo, casi alambres como plásticos de estos cables. Sale cualquier cosas que se le ocurran en el campo. ¿Ya? Eso en términos de la castración. ¿Duda de esto? Veamos. Plexo. Sí, eso es la abierta. Eso es la abierta. En la cerrada van ambos juntos. El ligamento de la cola del epidimo, ese. Sí, se separaba la fascia espermática externa. Se separaba como del mesórquito. Ahora, como les digo, les voy a mandar videos para que les quede más claro, porque en fotos es como bien difícil explicarlo, pero la técnica es muy, muy fácil. La de gato es similar, me acuerdo, ¿no? Y con la gato con el mismo epididimo se podía hacer la transección, ¿cierto? Ya, aquí no, porque es muy, muy grueso, pero similar. Y mal cuidado postquirúrgico, sí. Eso es como común. ¿Qué otra cosa? Vayan preparándose para internado. Porque, por ejemplo, esto, ustedes ya saben qué tienen que hacer, pues. Después de llegar a este caso clínico, un caballo con funiculitis se castró todo. ¿Qué tendríamos que hacer? Ya, el examen clínico, ¿cierto? A ver si hay sepsis, bla, 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 bla. La técnica quirúrgica, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Exponer la lesión, llegar hasta el cordón, sacar lo que está comprometido y nada más. Y con eso ya tienen bueno. Y que aparte, saberse el protocolo anestésico para este caballo. Y después saber qué antibiótico indicar y qué antiinflamatorio y los controles. Eso es todo. Pero si es simple. Si es simple? Exacto. Pero ustedes no se pongan nerviosos en internado, por eso les digo. Este caso les puede salir algo así, o les puede salir, qué sé yo, algo común, una cojera con video todo, pero vayan pensando las cosas con lógica. Yo les cuento como anécdota, a mí la mejor prueba que me fue la de rumiantes, que no estudié nada, porque dije yo no sé nada de vaca. No, yo no sé nada, me di por vencido, no, voy nomás, chao. Y llegué ese día súper tranquilo, y me fue súper bien, y me tocó el profesor más difícil que interrogar en ese tiempo, que era Juan Lazo. Y me decía, se nota que el señor de la Fuente nombre del campo, y uno ahí estaba en el campo. Pero fui tranquilo, y pensando las cosas, eso, porque cuando empiezan como a tratar de acordarse de memoria se complican, ¿ya? Entonces, hay cosas que hay que saberse de memoria. ¿Ya? Lamentablemente hay cosas que hay que saberse de memoria, pero traten de empezar a pensar los casos con orden, por qué se generó, cómo lo soluciono. Vayan siempre cuando viendo estas cosas, cuando estudien para la prueba, por ejemplo, ahora, saben por qué se genera, saben cuál es la técnica quirúrgica inicial,
acuérdense de anestesia, cómo tendría que hacer un derribo para él, qué fármaco ocupar, qué sé yo, y metan concepto de farmacología, qué antibiótico sería ideal para que llegue a una funiculitis. Podría ser una buena idea. No, no sé. No, no, es que crea la integrativa. Sí. Pero en internado también les puede salir un caso clínico quirúrgico, ¿ya? Pero de cosas así, pues no les vamos a poner. Yo una vez sí vi una pregunta que preguntaban sobre una osteosíntesis. La encontré un poco, pero era así, era poner un tornillo cortical. Pero no sé si lo pasaron en clase de fracturas corticales de Carpo, ¿no? Pero así, pero no vieron fractura en el slab de Carpo, en alguna clase con Godoy, ¿no? Ya, sí, eso les cuento, solo una vez una pregunta que hablaba como el tratamiento y era saber que ponía un tornillo cortical y se acabó. Pero eso es como lo más lejano y cuando otras cosas son quirúrgicas es esto, castración y cosas así, ¿ya? Ya, este tema es cortito, ¿lo terminamos nomás para que se vayan antes? Sí, es cortito. Sleep o episioplastía. Ujú. Ok. Estas son las yegüitas, como decíamos, ¿cuál es? Es la vulvoplastía, ¿ya? Es dejarla otra vez con su vulva como bien conformada por distintos problemas. Por lo general, esta cirugía, cuando se hace? Se hace en casos de trabajo reproductivo, ¿ya? Eh, yo normalmente cuando me ha tocado, a mí me ha tocado hacerla a veces con fines deportivos y a veces con fines reproductivos. Los fines deportivos, las yeguas de carrera y las yeguas de polo, cuando corren mucho, de repente por esta conformación anormal de la vulva, entra aire. Entonces cuando entra aire suena. Suenan sonidos de aire así como que se va sonando feo. Y claro, a los gallos les molesta, pero más que les molesta a los jinetes, es que las yeguas se asustan. Les suena aire y al principio se pueden distraer, andan molestas, también debe molestar, me imagino. Y en una carrera que tenéis que tener rendimiento al máximo en una sangre de carrera, puede ser un factor, entonces se opera. En el polo, la misma historia. A mí me mandan de repente me piden y la hago, pero es algo súper sencillo. En reproducción es más importante hacerla, porque en reproducción muchas veces tiene que ver con el compromiso o no de la entrada de patógenos a la vulva y posiblemente al útero. Entonces pueden afectar una gestación, pueden dar una placentitis, etc. ¿Ya? Por ejemplo, ahí se me ocurre otra pregunta de internado. ¿No? Les puedo poner una yegua, que la yegua le da placentitis. ¿Cómo monitoreamos la placentitis en un potrillo en gestación? ¿Pero cómo? ¿Con qué medio? Listo. La verdad, eso es sentido común. Obviamente, tú lo puedes monitorear con ecografía, claro, hay una medida de la unión uteroplacentaria, no se lo vamos a preguntar así, ¿ya? Pero ¿qué puede generar cuando nace ese potrillo? Un placentitis. ¿Ah? ¿Y algo más? ¿No, el potrillo? No, el potrillo. El potrillo puede venir con artritis séptica. Y ahí puede saltarse a hacer todo el manejo en cuadro de artritis séptica. ¿Ya? Tienen que leer. Ya, pero no importa, como les decía, en reproducción esto tiene un impacto en la salud de la yegua y el posible potrillo. ¿Qué es de qué hay que fijarse de la conformación del perineo de la yegua? Ya el espacio entre ano, ¿cierto? Y vulva, este espacio tiene que tener cierta oblicuidad, por decirlo así. ¿Ya? Fíjense acá, les voy a subir un trabajo también que hizo el doco hoy de esto, hace un tiempo atrás que sale explicado. Acá, mientras más acostado esté el ángulo de la vulva, ¿ya? Fíjense que aquí el ángulo mide 2, 10, 20, hasta 90 que está arriba, y la inclinación se la marca la reglita, ¿ya? Mientras más acostada esté esa reglita, o mientras más acostada esté la línea A, va a estar más paralela al suelo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar cuando boste? Cuando defeque. Pasan por la vulva, ¿cierto? Pasan por la vulva, pueden entrar contaminación dentro de la vagina, etc. Entonces, no nos conviene que sea esa conformación. Una, permite el paso de aire, y la yegua deportivamente le va a molestar porque va a sonar, ¿ya?
Y 2, se puede contaminar con heces hacia adentro. Ya, por lo tanto, lo que uno espera es que no esté tan acostada esa línea A. Y como tiene una inclinación normal, porque esto no está recto al suelo, siempre hay una inclinación normal, que esa inclinación se va a marcar desde el piso de la pelvis. Fíjense aquí. Por favor, miren acá. Hay 3 puntos, C, D y E. ¿Ya? C es la comisura dorsal de la vulva, ¿cierto? La unión de los labios vulvares arriba, en C. D es el piso de la pelvis. Ustedes cuando están tocando acá, van a estar tocando el isquion, ¿ya? Isquion, isquion, estamos en esa altura, está el piso de la pelvis. Y si se fijan ahí, la vulva tiene como una curvatura. Acá viene más en diagonal que en esta zona cae más perpendicular al suelo. Desde el piso de la pelvis hacia abajo tienden a hacerse rectas, pero la parte de arriba está más acostadita, ¿ya? La parte desde el piso de la pelvis hacia el vértice. Si eso también tiene que tener una altura, ¿ya? Eso tiene que tener una altura, dice. La vulva desde el punto D hasta el E, o sea, del piso de la pelvis hasta la comisura ventral, debe tener un 80% de la longitud, ¿ya? De ella. Y el 20 restante, perdón, desde el piso de la pelvis hacia la comisura dorsal, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Que si esa comisura dorsal es muy alta, y como está acostada, pueden entrar bacterias, ¿ya? ¿Qué hacemos entonces? Ahí está el índice Kaslik, ¿lo ven? Dice que es la longitud de la vulva en centímetros, ya por el ángulo de inclinación. En el trabajo que les voy a mandar, sale como bien detallado lo que es, etcétera, pero esta es la lógica, de aquí se saca, ya de que la vulva no puede estar muy acostada, ya, y el largo de la parte anterior, entre C y D, no puede ser muy largo, si no van a caer igual bosta y se va a comprometer o va a entrar igual aire, ¿ya? ¿Cuáles son los problemas asociados? Probabilidades de aborto por la contaminación, ¿ya? Endometritis por la contaminación, ¿ya? Y a estas yeguas, cuando tienen esta neumovagina, o sea, ha trabajado muchas veces, que se la ha cerrado, se la ha cerrado, se la ha cerrado, se la ha cerrado, esas yeguas hacen una fibrosis. Entonces, después cuando se quieren dejar preñadas, la monta natural puede ser un problema, el potro puede dañar a las yeguas, ¿ya? A veces se prefiere la inseminación artificial, ¿ya? Y también el parto, porque va a haber una fibrosis que ustedes cerraron, porque como está abierta, imagínense, la yegua queda preñada y estos labios están todos mal conformados, ustedes van a querer cerrar, obviamente, para que no se contamine. Pero cuando nazca el potrillo, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir. Si no, el potrillo la va a lesionar cuando esté en el momento del parto. ¿Ya? Se hace episiotomía. ¿Cuál es la técnica? Es súper sencilla. Fíjense. Vamos, el punto de referencia a nosotros, la línea amarilla que está allá, es el piso de la pelvis. ¿Ya? El punto D que hablábamos antes, B parece. El piso de la pelvis. Lo que esté sobre ese piso, nosotros lo vamos a cerrar. ¿Ya? Vamos a dejar cerrar la parte dorsal, entonces no tiene ninguna posibilidad de contaminarse. ¿Cómo se hace? Bueno, anestesia local en borde submucoso, fíjense. Obviamente la yegua también bajo sedación y con un poquito de analgesia. Aquí sale, aquí yo no lo hago con este criterio, o sea, está con una aguja verde que son largas. Yo ocupo las chiquititas, chiquititas, más delgaditas, casi que ni se sienten. Se hacen los puntos de anestesia local. Y luego se trabaja exponiendo estos labios vulvares en su parte dorsal y se hace una incisión entre los bordes de piel y mucosa. ¿Lo ven? Como está ahí y acá. Esa incisión que se está haciendo va a ser nuestra nuevo borde de unión que vamos a hacer con los puntos. Esta cirugía es muy sencillita.
Lo peligroso, acá es más importante el manejo de nuevo anestésico y sedante, o sea que la yegua no sienta y no hay problema. Ustedes, una vez que tienen expuesto esos bordes, pueden cortar con una tijera un borde de mucosa para que queden un poquito más anchos y luego suturan los bordes vulvares. Hasta ese punto. Se acabó la cirugía. Eso es la episioplastía en una yegua que no tiene tan deformados los labios vulvares. ¿Ya? Te cierran, se puede hacer con punto simple. Yo he visto cuando la gente no hace mucha cirugía o no se dedica a cirugía, normalmente cuando hace este tipo de cosas se asegura, pone los puntos súper apretados y ocupa, no sé, material quirúrgico súper resistente y en realidad no pasa nada. En realidad, si ustedes piensan, la única opción de que yo ponga unos puntos ahí y se lacere la piel o se abran es que se me infecte o que la yegua esté en celo y un potro se cruce con ella, porque va a inferir en la zona, o algo muy extraño, porque cuando orinan tampoco la presión es tan alta de la zona. Ya, por lo tanto, y tengo una zona con piel elástica, no son puntos de tracción tan importantes que hay que ponerse ahí. Entonces, no es necesario hacerlos tan apretados. Yo he visto suturas, como les digo, que aprietan, 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 aprietan y que parece después un collarete de cicatrización cuando se hacen puras bolitas porque las pusieron muy apretadas. Y eso aumenta la fibrosis. ¿Ya? No es necesario. ¿Ya? ¿Mm? Es abrir. Poquito antes del parto o poquito antes de la monta, si se va a hacer, tú vas y se abre. Y como se separa fácil, no hay que hacer nada más y no se va a juntar. ¿No? Exactamente, exactamente, sí. Ese es el problema, que cuando se hace muy repetidas veces, después se hace una fibrosis. Y ahí cuando toca atender fibrosis fea, hay que ser un poquito más agresivo. Fíjense acá, se sacó todo el techo dorsal, ¿lo ven? Ya no es solo un bordecito chico, se saca bastante. ¿Y qué voy a hacer acá? Se cierra como en orden ascendente también, se anda lo más hacia atrás que se puede y con punto simple van cerrando, van cerrando, van cerrando, van cerrando hasta que lo logran cerrar completo. ¿Ya? En las yeguas que no tienen problemas repetitivos se hace solo el borde, en las yeguas que ya hay una fibrosis importante se tiene que sacar esa fibrosis, por lo tanto es más agresiva la cirugía. Y eso es todo. Eso es el CASLIC. Es una cuestión muy común cuando trabajan en reproducción. A mí las veces que me ha tocado hacerla es por estos ruidos molestos en deporte o también yeguas que están en proceso de reproducción, pero yo no hago nada de repro. Pero a veces clientes que tienen una yegua preñada y que le indicaron que tenía que hacerlo, ok, uno saca y después y se acabó. Pero en los criaderos, la gente que trabaja en reproducción se encarga de esto. ¿Ya? No es nada difícil. ¿Qué sé yo? Esas son las cirugías más comunes que se hacen en términos de como mantención de los caballos. Que otra cosa que se hace como, bueno, hernias umbilicales en potrillo. Y el resto ya nos saltamos las cirugías complejas en equinos, que esas ya son como parte de especialización, porque no las hacen toda la gente que trabaja en equinos, que son la osteosíntesis, que son comunes, con la fractura, etcétera, y la cirugía de cólico. La cirugía de cólico es la más prevalente en términos de emergencia, eso se los nombro para que sepan. Em, Hay que tener instalaciones de pabellón bastante adecuadas por los largos del intestino, pero en realidad en términos quirúrgicos del equino son todas asociadas al deporte y la más común de emergencia como de abdomen es cólico. Y después, ¿cuál otra que se le ocurre? ¿Mm? No, pero dentro del pabellón. Acá es súper difícil que encuentren tumores, así como de verdad porque el nivel de diagnóstico lamentablemente no es el mismo que en pequeños animales. ¿Sí? Porque hacer los exámenes de imagenología en abdomen es más complicado. Entonces muchas veces se pasan por alto tumores, etcétera. ¿Ya? Pero lo que sí hay, los cólicos, obviamente, los partos distóxicos y las cesáreas. Las cesáreas también son comunes en pabellón. ¿Ya?
sacar los testículos que decía que están en el abdomen. Por lo general son como cirugías bien planificadas, o sea, son todas lectivas, menos las de cólico, ¿ya? O de una fractura de emergencia que el caballo haga, pero eso. Cirugías de laringe también son comunes, también por la parte deportiva. Bueno, lo vieron con Godoy, eso no, también comunes, etcétera. Pero las que tienen que saber, así como veterinario generalista, castración y casting. Eso es lo común que se pide, ¿ya? Y obviamente suturar heridas gigantescas. ¿La qué? ¿Odontología? Ah, ¿sí? No, eso sí, no, sí, eso está, pero es otra rama, ya que también es como por golpe y todo, pero hay gente que se dedica a odontología propiamente tal. Ahora, las fracturas de mandíbula y eso también se llevan un poquito con los astocientos. En muchas se trabajan con placa ahora. Antes se trabajaban con cerclaje, ¿no? Como con alambre. Ahora, como ya hay más placas, como hay una, par de placas. Pero se pueden hacer perfectamente con cerclaje y todo. Pero eso también es común, pero más para el cirujano. ¿Entendés? Porque no es como que la mayoría de los veterinarios que trabajan en terreno no se meten en nada quirúrgico, en nada. Solo en estas dos. ¿Entendés? Esto es como lo que todos hacen. Pero el resto ya es como que la gente que va diferenciándose un poquito. ¿Ya? Eso, estamos. La idea era cortito. La otra era la La bala viene con un par de manos porque ya se lo va a entrar.